Después de pasar 15 años en el corredor de la muerte, Betty Lou Beets fue ejecutada por inyección letal en Texas, 23 de febrero del 2000, 6 de la tarde, unidad de Huntsville. Betty Lou Beets llevaba horas caminando de un lado a otro. Su celda era pequeña, vacía, silenciosa y aislada del mundo exterior. Solo quedaban unas pocas horas. A sus 62 años, estaba a punto de convertirse en la segunda mujer sentenciada en Texas desde la Guerra Civil. Para entonces, Betty ya era conocida en los titulares, la viuda negra de Texas. A lo largo de 2 décadas, 5 matrimonios y una serie de desapariciones, las sospechas finalmente la alcanzaron. 2 de sus esposos fueron encontrados enterrados, uno bajo un parterre de flores y el otro debajo de un cobertizo en su propio patio. Ella afirmaba que todo había sido en defensa propia. Decía que era una mujer maltratada, acorralada, con miedo y sin nadie que la protegiera. Pero el estado de Texas lo vio de otra manera. Y después de años de batallas legales, apelaciones y suspensiones, habían tomado su decisión. Betty Lou Beets moriría por inyección letal. En un último intento por salvar su vida, 2 expertos en derechos humanos de la ONU enviaron una carta al entonces gobernador George W. Bush. Suplicaron clemencia, argumentando que el jurado que la condenó nunca había tenido la imagen completa. Una mujer criada en el maltrato, silenciada por el trauma y que supuestamente se vio obligada a quitar vidas por miedo. Pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. Un tribunal federal de apelaciones confirmó su condena. El jurado ya había escuchado suficiente. Su equipo de defensa intentó reabrir el caso. Alegaron que Betty era una sobreviviente de abusos de por vida. Dijeron que podía haber sufrido daño cerebral. Sus hijos también testificaron. Hablaron de lo que habían visto de sus anteriores parejas, cómo ella había sido herida, amenazada y controlada. Aún así, los tribunales negaron la moción. El reloj seguía avanzando. Y ahora ella esperaba, sola. Pero para entender realmente cómo Betty Lou Beets terminó aquí, en el corredor de la muerte, hay que retroceder, volver a su infancia, al trauma, a las decisiones, al patrón de relaciones rotas y los secretos fatales que finalmente salieron a la luz. Porque esto no se trataba solo de la noche en que se disparó el arma. Se trataba de todo lo que ocurrió antes. Betty Lou Beets nació como Betty Lou Dunevant el 12 de marzo de 1937 en el tranquilo pueblo de Roxboro, Carolina del Norte. Sus padres, Margaret Louise Smithwick y James Garland Dunevant, eran personas trabajadoras y comunes. Pero la vida de Betty nunca fue común, y no tardó en perder la paz. Con tan solo 3 años, un grave caso de sarampión lo cambió todo. La enfermedad la dejó casi sorda y alteró su forma de hablar de manera permanente. Eran los años 40. No había audífonos disponibles, ni apoyo educativo especial, ni paciencia para la diferencia. Betty aprendió a leer los labios por sí misma solo para poder seguir el ritmo. Eso le dio una forma de sobrevivir en un mundo que no tenía lugar para ella. Pero no era solo el mundo exterior al que debía temer. Desde los 5 años, Betty diría más tarde que fue maltratada por su padre y por otros hombres cercanos a la familia. Su padre, James, era un bebedor empedernido. Su alcoholismo dejó de ser una lucha privada para convertirse en algo que destrozó a la familia. Se mudaron de un lugar a otro hasta establecerse en Danville, Virginia. Pero las cosas no mejoraron. Para cuando tenía 12 años, los últimos fragmentos de estabilidad habían desaparecido. Su madre, Margaret, sufrió un grave brote psicótico y fue internada en una institución mental. Sin un adulto que cuidara el hogar, Betty se vio obligada a asumir un papel que ningún niño debería tener que desempeñar. Se convirtió en la guardiana de sus hermanos menores, Jimmy y Jackie. Entre su pérdida auditiva, el trauma en casa y el peso de criar a sus hermanos sola, Betty nunca tuvo oportunidad en la escuela. Abandonó en 9º grado y nunca regresó. Aún así, la gente la notaba. Era pequeña, apenas 1,57 y 52 kilos, pero llamaba la atención. Su cabello rubio, ojos azules y amplia sonrisa atraían a los hombres desde muy joven, y en esos primeros años la atención masculina se convirtió tanto en su refugio como en su perdición. Porque aunque Betty Lou Beets sabía cómo atraer el amor, nunca supo realmente cómo escapar del daño. Para cuando tenía solo 15 años, ya había encontrado a su primer esposo. Su nombre era Robert Franklin Branson, y sería el primero de 5. Su relación comenzó como muchas en la América rural, un amor joven, alimentado por la esperanza, la inquietud y el deseo de una
una estabilidad que ninguno de los dos tenía realmente. A los 16, Betty dio a luz a su primera hija, una niña llamada Faye. La vida avanzaba rápido y poco después las presiones empezaron a acumularse. En 1953, la pareja se separó brevemente. Betty se sintió abrumada, cayó en la desesperación e intentó quitarse la vida. El incidente hizo que Robert regresara y se reconciliaron, pero las grietas ya habían comenzado a mostrarse. Su segunda hija, Connie, nació poco después de haberse reunido de nuevo. Luego, en 1954, la joven familia hizo las maletas y se mudó a Mesquite, Texas, con la esperanza de un nuevo comienzo. Pero ni siquiera un nuevo pueblo pudo detener el ciclo. En los siguientes años tuvieron 4 hijos más: Shirley en 1955, Phyllis en 1962, Robert Jr. en 1964 y finalmente Bobby en 1966. 6 hijos en poco más de una década. Y el peso de todo comenzó a aplastar lo que quedaba de su matrimonio. Para entonces, Betty Lou, con poco más de 30 años, se sentía inquieta. Criar hijos y mantener una casa ya no le daba alegría. Quería libertad, diversión, una vía de escape. Mientras tanto, Robert comenzó a beber en exceso. Betty diría más tarde que se volvió agresivo, pero no había informes policiales, ni registros hospitalarios, ni pruebas visibles de que él alguna vez le hubiera levantado la mano. En 1969, después de casi 2 décadas juntos, Robert se fue para siempre. La separación dejó a Betty devastada. Emocional, financiera y socialmente, se fue desmoronando. Tenía 32 años, estaba sola y era responsable de 6 hijos. Robert enviaba la manutención cuando podía, pero no ofrecía mucho más. Y Betty no quería estar sola, ni en ese momento, ni nunca. Así que volvió a buscar amor, seguridad o quizás solo distracción. El 28 de julio de 1970 se casó con un hombre llamado Billy York Lane. Desde el principio, el matrimonio fue inestable. Betty afirmó que él era agresivo y apenas 3 meses después de la boda, solicitó una orden de alejamiento. El matrimonio terminó oficialmente ese mismo año, pero emocionalmente nunca terminó del todo. Siguieron involucrados incluso después del divorcio. Las peleas continuaron. La violencia aumentó. En junio de 1971, durante una de sus discusiones, Billy la golpeó con tal fuerza que le rompió la nariz. Luego, el 17 de enero de 1972, la amenazó de muerte. Al día siguiente, Betty le disparó. Fue arrestada y acusada de intento de homicidio, pero Billy firmó una declaración jurada admitiendo que la había amenazado. El cargo se redujo a un delito menor. Billy sobrevivió, pero con secuelas. Sufrió daño nervioso permanente en una de sus piernas. Y Betty lo ayudó a recuperarse. Le enseñó a caminar de nuevo. De alguna manera, volvieron a casarse, pero no duró. En menos de un mes, Betty Lou se fue por segunda y última vez. Pero su ciclo no había terminado, porque Betty Lou Beets no solo buscaba amor, buscaba algo más profundo y más oscuro. Para el otoño de 1973, Betty Lou había pasado por otro matrimonio y se encontraba sola otra vez. Pero no era de las que permanecen solteras mucho tiempo. Ese noviembre, un nuevo nombre apareció en escena: Ronnie C. Threlkeld. Su relación no fue fácil. Fue conflictiva desde el principio, pero 5 años después lo hicieron oficial. Se casaron el 16 de febrero de 1978 en el condado de Dallas, Texas. Solo unos meses después, todo se desmoronó rápidamente. Betty, en un momento de furia, intentó atropellar a Ronnie con su coche. No lo mató, pero el matrimonio terminó. Se separaron poco después y el divorcio se concretó en 1979. Sola otra vez, Betty vagaba sin rumbo. Comenzó a trabajar en bares de topless y fue arrestada por exhibicionismo. Pasó 30 días en la cárcel. Cuando salió, no regresó a casa tranquilamente. Salió a buscar a otro hombre. A los 42 años, Betty seguía criando a su hijo menor, Bobby, cuando conoció a un hombre llamado Doyle Wayne Baker. Wayne, como lo llamaba la mayoría, era techador, alto, callado y educado. Sus amigos lo describían como uno de los hombres más amables que habían conocido. Betty se casó con él el 3 de octubre de 1979.
Se mudaron a una casa rodante nueva cerca del lago Cedar Creek, no lejos de Gun Barrel City, Texas. Pero la calma no duró. El matrimonio apenas sobrevivió 7 semanas. El divorcio legal no se finalizó hasta el 22 de julio de 1980, pero emocionalmente había terminado mucho antes. En privado, Betty le dijo a su hija Shirley que Wayne no era diferente a los demás, que también la había maltratado. No había denuncias, ni arrestos, ni pruebas, solo la palabra de Betty. Entonces llegó octubre de 1981. Ese fue el momento en que Betty tomó una pistola calibre .38 y le disparó a Wayne. Murió allí mismo, en su propiedad. Betty no llamó a la policía, no entró en pánico. En cambio, ella y Shirley enterraron a Wayne en el patio delantero, debajo de un cobertizo metálico, y luego siguieron adelante como si nada hubiera pasado. Wayne Baker desapareció, y nadie lo buscó. Después de quitarle la vida a su cuarto esposo, Betty Lou Beets no se detuvo. De hecho, parecía más decidida. Con Doyle Wayne Baker enterrado bajo el cobertizo en su patio, puso la mira en el esposo número 5. Su nombre era Jimmy Don Beets. Era todo lo que Doyle no era: estable, respetado y con seguridad económica. Un bombero retirado que recibía una pensión constante. Jimmy había pasado años salvando vidas, y ahora estaba listo para disfrutar de su jubilación cerca del agua. Pero no sabía que la mujer con la que se había casado tenía otros planes. Se casaron el 19 de agosto de 1982. Para los vecinos, parecían una pareja mayor ordinaria asentándose cerca del lago Cedar Creek. Jimmy caía bien a todo el mundo. Lo describían como amable, gentil, el tipo de hombre que haría cualquier cosa por un amigo. Cuando Betty le pidió que construyera un pozo de los deseos en el patio, él no dudó. Comenzó a cavar el hoyo con la ayuda del hijo de Betty, Robbie. En ese momento, solo parecía un gesto considerado. Nadie sospechaba que era una tumba. Betty ya sabía lo que iba a hacer. Iba a quitarle la vida a Jimmy, por su seguro de vida y su pensión, y no lo mantenía en secreto. Hablaba abiertamente con sus hijos, especialmente con Robbie, sobre sus planes. Esto no era un arrebato impulsivo de agresión. Era un plan, y tenía pasos. 6 de agosto de 1983. Betty le dijo a Robbie que saliera de la casa esa noche. Él hizo lo que ella pidió. Cuando regresó 2 horas más tarde, Jimmy ya estaba muerto. 2 disparos en la parte posterior de la cabeza, igual que con Doyle. La misma arma, la misma frialdad. Robbie no huyó, no llamó a la policía. En cambio, ayudó a su madre a encubrir el crimen. Enterraron a Jimmy en el mismo agujero que él había cavado para el supuesto pozo de los deseos. Al día siguiente, Robbie quitó la hélice del bote de Jimmy. Betty dispersó las pertenencias de Jimmy en él: su medicación para el corazón, gafas y licencia de pesca. Y luego Robbie llevó el bote mar adentro, cerca de un puente, y lo dejó a la deriva. Más tarde, Betty llamó a la policía y reportó la desaparición de su esposo. Los equipos de búsqueda se movilizaron rápidamente. Texas Parks and Wildlife se unió a los bomberos locales. La oficina del sheriff del condado de Henderson también se involucró. Juntos, rastrearon el lago Cedar Creek, 340.000 acres, con más de 32 kilómetros de costa. El 12 de agosto encontraron el bote. Betty fue llamada a la marina. Identificó el bote de Jimmy con calma, pero no había cuerpo, no había sangre, no había signos de lucha, nada. Sin un cuerpo, no había caso. Aún así, el hijo y el padre de Jimmy no creyeron la historia. Estaban convencidos de que algo había salido mal, pero la sospecha no era suficiente, no sin pruebas. En 1984, Betty incendió la casa junto al lago de Jimmy y presentó una reclamación al seguro. Luego, en febrero de 1985, a pesar de que el cuerpo de Jimmy nunca se había encontrado, presentó una solicitud para que se le declarara legalmente fallecido. Quería hacerlo oficial, cerrar el capítulo, cobrar lo que le correspondía. Pero el pasado aún no había terminado con ella. Antes de continuar con más detalles, considera suscribirte para más historias importantes como esta. Ese mismo año, un informante confidencial se presentó. La historia que compartió apuntaba a algo más siniestro, algo relacionado con juego sucio. Las autoridades reabrieron el caso.
Poco después, tanto Robbie como Shirley, la hija de Betty, se presentaron, cada uno con su propia versión de la verdad. El 8 de junio de 1985, el Departamento de Policía de Mansfield llegó a la casa de Betty con una orden de registro y palas. Lo que desenterraron fue espantoso. Enterrados en el patio estaban los restos de dos hombres, Jimmy Don Beats y Doyle Wayne Baker. Ambos habían recibido disparos en la cabeza con una pistola calibre .38. Se había terminado. Betty Lou Beats había mantenido la fachada durante años, pero ahora la verdad estaba al descubierto. Dos cuerpos, dos esposos, dos secretos enterrados en su jardín. El pozo de los deseos no era solo un adorno, era una tumba. Y las mentiras de Betty finalmente se habían quedado sin tiempo. 24 de febrero del 2000, 8:00 AM. Unidad de Huntsville, Texas. Era el final. Betty Lou Beats estaba sentada en una celda, a pocos pasos de la cámara, sabiendo que nunca saldría con vida. Durante horas, no había cerrado los ojos. No podía. La noche se había llenado de caminatas, oraciones y espera, con la esperanza de que tal vez, de alguna manera, el teléfono sonara, que llegara una suspensión de último minuto, que alguien, cualquiera, reconsiderara. Pero por la mañana, estaba claro, nadie vendría. Y en el fondo, ella siempre lo había sabido. El sistema no iba a salvarla. 15 años antes, su juicio se había movido con rapidez. Demasiada rapidez, según algunos. El jurado solo necesitó un corto tiempo para condenarla por el delito capital de haber quitado la vida a su quinto esposo, Jimmy Don Beats, por beneficio económico. El cargo, homicidio con fines de lucro, un término legal que convertía el acto en algo calculado, algo por dinero. Su juicio comenzó el 11 de julio de 1985 en el Tribunal de Distrito 173 del Condado de Henderson, Texas. Betty se declaró inocente. Alegó que sus hijos, Robbie y Shirley, eran los responsables de lo sucedido. Dijo que ella no había apretado el gatillo, pero la fiscalía no lo creyó. ¿Y la defensa? Nunca presentó pruebas de lo que Betty había soportado: los malos tratos, las palizas, los matrimonios rotos, el trauma que había definido gran parte de su vida. Nunca se mencionó el síndrome de la mujer maltratada. No hubo psicólogos, no hubo historial, solo silencio. Para el 11 de octubre, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. 3 días después, en la fase de sentencia, Betty Lou Beats fue condenada a morir por inyección letal. Salió de la sala del tribunal con una Biblia en las manos. Afuera, unos pocos simpatizantes se reunieron. Creían que no había tenido un juicio justo, que no era el monstruo que el Estado había pintado. Decían que había sido maltratada, manipulada y finalmente abandonada por el mismo sistema que debía protegerla. Pero nada de eso cambió el resultado. Fue registrada bajo el número 810 del Corredor de la Muerte del Departamento de Justicia Criminal de Texas, y el 14 de octubre de 1985, Betty Lou Beats fue trasladada a la unidad Mountain View, una prisión para mujeres en Gatesville, Texas. Sería su hogar durante los siguientes 15 años. Pero Betty Lou Beats no iba a caer sin luchar. Lo que siguió a su condena fue una tormenta de recursos legales, apelación tras apelación, cada una intentando retrasar lo inevitable. Su equipo legal comenzó con el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas, que inicialmente revocó su condena. ¿La razón? Dijeron que los beneficios de seguro y pensión no calificaban como remuneración, según la ley de Texas. Pero ese fallo no duró. El 21 de septiembre de 1988, el Estado solicitó una nueva audiencia, y esta vez el tribunal cambió de postura. La condena y la sentencia se mantendrían. Durante la siguiente década, los abogados de Betty siguieron luchando. Llevaron su caso hasta el tribunal más alto de la nación. Pero el 26 de junio de 1989, la Corte Suprema de EU se negó a escucharlo. Así, su última apelación llegó a su fin. Se fijó una fecha de ejecución, el 8 de noviembre. Pero una semana antes de la fecha programada, Betty presentó una petición de habeas corpus estatal y el Tribunal de Primera Instancia le concedió una suspensión. Sería la primera de muchas.
Cuando esa petición fue denegada en junio de 1990, se fijó una nueva fecha para diciembre. De nuevo, estuvo cerca. Y de nuevo, un movimiento legal de última hora la salvó, por el momento. El 4 de diciembre de 1990, apenas 2 días antes de la inyección letal, un juez federal intervino y emitió otra suspensión. Durante 1991, se llevaron a cabo audiencias para evaluar nuevos alegatos. Uno prosperó, brevemente. El 9 de mayo, un tribunal inferior estuvo de acuerdo en que a Betty se le había negado una representación justa, pero el alivio fue breve. En marzo de 1993, el Tribunal de Apelaciones de EU anuló incluso esa decisión, restaurando la sentencia original en su totalidad. Para 1998, tras más mociones fallidas, su última oportunidad llegó ante un tribunal federal de distrito. Rechazaron su apelación el 2 de septiembre. Eso fue todo. Nada más que argumentar. Ningún tecnicismo detrás del cual esconderse. En 1999, el Estado avanzó y programó una nueva fecha de ejecución, 24 de febrero del 2000. A medida que el tiempo se agotaba, sus hijas hicieron un último ruego. Se presentaron ante la Junta de Libertad Condicional con fotos, imágenes de su madre cubierta de moretones, el resultado de lo que describieron como años de maltrato físico. «Deseo a Dios que el jurado hubiera escuchado la verdad sobre mi madre», dijo Faye Lane. Defensores de la seguridad doméstica se unieron a ellas, junto con grupos de derechos humanos, pidiendo al entonces gobernador George W. Bush que detuviera la sentencia. Señalaron una vida de traumas, afirmaciones de que Betty había sido maltratada por su padre y por cada esposo que había tenido, que había sido mal defendida en el tribunal, que la historia completa nunca se había contado realmente. Pero ya nadie escuchaba, ni los tribunales, ni la Junta de Libertad Condicional, ni el gobernador. Betty Lou Beets se había quedado sin tiempo y se enfrentaría a la camilla. Rotusheno PM, 24 de febrero del 2000, unidad de Huntsville, Texas. Betty Lou Beets caminaba ahora, lento, inquieta. Su corazón latía con fuerza bajo la tela de su ropa de prisión, aunque sus ojos permanecían distantes, fijos en la nada. La realidad de la muerte, que alguna vez fue un concepto lejano enterrado bajo años de batallas legales, había llegado. Tenía miedo. El personal de la prisión diría más tarde que así se veía. No hubo valentía. No hubo petición final de consuelo. Cuando le preguntaron qué quería para su última comida, Betty se negó. No quería nada. Ni comida, ni consuelo, ni siquiera la presencia de sus hijos. Ellos habían pedido presenciar sus últimos momentos. Ella le dijo a la prisión que no. No hubo última declaración. No hubo palabras de arrepentimiento. Ninguna disculpa. Nada. Cuando llegó el momento, Betty recorrió el último tramo hacia la cámara. Despacio, en silencio. El frío linóleo resonaba bajo sus pies. Estaba flanqueada por oficiales. Dentro de la sala de testigos, solo 2 personas habían sido autorizadas para mirar. Su consejero espiritual, un capellán de la prisión que ella había solicitado, y su abogado, Joe Margulis, 6 PM. Fue amarrada